En 1992 ocurrió un hecho satánico, increíble, monstruoso, en Alcácer, Valencia. Tres niñas fueron raptadas, de momento, con una furgoneta, por varios monstruos. Dos de los raptores, conocidos por la policía, Anglès y Ricard. Se lo llevaron a las tres niñas, entre varias personas, a un lugar de Valencia, a las afueras, llamado La Romana, y allí, entre 7 personas, una filmando lo que se estaba haciendo, las violaron, las apalearon, las destrozaron el cuerpo, torturándolas, y un tiro en la nuca, y las asesinaron y las enterraron. 2 meses después, un hortelano de allí, por casualidad, debido al olor, descubrió la fosa, alertando a la policía, y al desenterrar los cadáveres de las 3 niñas que habían desaparecido y que ya se había dado alarma a la policía, casualmente encontraron un trozo de la cartilla de la Seguridad Social de uno de los raptores, Ricard. Entonces la policía rápidamente fue a la dirección donde vivía Ricard y Anglès, su madre y otras personas. Pero rápidamente alguien dio aviso a Anglès y a Ricard de que se fueran corriendo. Le dieron documentación falsa a Anglès para ir a Brasil con otro nombre y otra personalidad, y cogió algo de dinero del banco y se largó a Brasil. A Ricard le cogieron a última instancia. Entonces la policía empezó a hacer investigaciones y empezaron las sorpresas. Por ejemplo, vieron que en las cuentas corrientes de Anglès y Ricard había sumas astronómicas de dinero, 85 millones de pesetas de aquel tiempo, hablo de 1992, varias casas, coches, etc. Pero esos dos personajes no habían trabajado en su vida. Y curiosamente, Anglès había estado huido de la cárcel de Valencia y viviendo tranquilamente en Valencia con su madre, sin que hubiese búsqueda y captura. Cuando periodistas empezaron a hacer investigaciones de dónde provenían los 85 millones, rápidamente Hacienda pusieron objeciones en Valencia de que prohibido investigar a Anglès y a Ricard, tenían de las altas alturas prohibido tocar ese tema. No le dieron ni la más mínima información. Incluso amenazaron a los periodistas de que si se metían con la familia de Anglès iban a tener problemas serios. Protegidos. ¿Quién cree ustedes que proveyó la fuga de Anglès de la cárcel de Valencia? Anglès y Ricard eran reconocidos, ya de antes de eso, por crímenes y atrocidades, incluso contra su madre, palizas, asesinatos. Cuando se empezó a investigar los 85 millones, ¿de quién venía? Por sorpresa, de los obispos de España, puesto que Anglès y Ricard ya habían hecho otros trabajos semejantes al de las chicas de Alcácer. Si miran, que no lo permitirán, o sea, nunca lo permitirán, si miran en esa zona de La Romana, donde enterraron a las 3 chicas, y hacen algunas excavaciones en los alrededores, verá que encontrarán más fosas con más niños enterrados de años antes del 1992. Porque Anglès y Ricard ya habían hecho muchos trabajos más antes de aquel para la Iglesia Católica y los obispos de España. Cuando el médico forense hizo autopsias a las 3 niñas, rápidamente descubrió que en esa noche había más de 7 personas. No eran Anglès y Ricard solos, 7 y más. Porque había pelos y semen en la niña de 7 personas que habían estado violándola
maltratándolas, torturándolas y asesinándolas. Uno de ellos filmando. Vi un vídeo snuff, de los muchos que se han realizado con niños, porque ya es reconocido de toda vida, de siempre, las múltiples y millones de pedofilias de la Iglesia Católica a niños menores, hasta la actualidad, claro, sin que esos perros diabólicos hayan pisado una cárcel, porque son protegidos por las grandes alturas, y políticos, etcétera, etcétera, muy protegidos, incluso venerados. De hecho, el gobierno socialista jamás, gobierno alguno, ha dado tanto dinero, miles de millones, a la Iglesia Católica, como el gobierno socialista, un amante político de la Iglesia Católica. Incluso manifestaciones españolas para que se separe la Iglesia del Estado y esos vagos, parásitos, repugnantes trabajen, ni mucho menos nada. Dicen que no. Vamos, antes guerra civil, dicen los socialistas, supuestamente, ¿no? Estado y religión, en un país, en una supuesta democracia confesional. En las autopsias, curiosamente, el médico forense se escandalizó porque le robaron todas las autopsias. Se las robaron. Quiere decir, todo lo que hizo con esa tres niñas desapareció. Incluso un tapiz de mucho valor, caro bastante, también desapareció. Hubo mucho interés en resquitar las pruebas para que no se analizase nada, porque hoy, por medio del DNA, se puede llegar a saber quiénes eran los personajes que estuvieron torturando a esas niñas. No dos personas solo, ellos fueron los raptores, había muchas más personas, de las altas alturas y de la Iglesia Católica. Entonces, adicionalmente, lavaron los cadáveres después de las autopsias para que no se pudieran hacer más autopsias a esas tres niñas. Si miran, vuelvo a repetir, la zona de la Romana, donde encontraron la fosa con las tres niñas, por supuesto hallarán muchas más fosas en los alrededores con más niños enterrados, desaparecidos en la zona de Levante antes del 92. Pero no permitirán, porque la policía en España tiene las manos atadas. De buena gana meterían mano a esos monstruos, pero las alturas, el dinero, el Vaticano, los obispos, sus aliados y sobre todo, naturalmente, la radio y televisión del Vaticano, la OCOPE, no permitirá nunca ni la más ligera investigación al respecto. De hecho, cuando ciertos periodistas como Pepe Navarro y Juan Ignacio Blanco y otros quisieron hacer investigación, los quitaron del medio rápidamente, los arruinaron la carrera y la vida, los echaron de todos sitios, porque hubo siempre órdenes de arriba y muchas amenazas para que esos dos personajes y muchos otros no tocasen el tema de la calle y se olvidase. A Anglés, con documentación falsa en Brasil, ya le han dado, de hace años ya, más trabajos a hacer después del 92 para la Iglesia Católica. ¿En qué consisten los trabajos? Raptar niños pequeños y niñas, torturarlos, asesinarlos, enterrarlos vivos y hacer vídeos snuff. Son unos vídeos que se presentan en bacanales de la alta sociedad, donde están metidos todos los magnates de la Iglesia, el Vaticano y en el Vaticano, para verlo en bacanales de culto satánico y ver esos vídeos en grandes pantallas, ¿no? Porque eso ya se hizo en Bélgica. Los obispos de Bélgica también hicieron lo mismo que con la de Alcácer, pagando asesinos de niños, y aunque durante 8 años toda la población de Bélgica se manifestó, no permitieron hacer juicio. Tuvieron que eliminar antes de eso a varios policías, entre ellos más de 25 personas confidentes de la policía, y gente así que sabía de esos raptos, asesinatos satánicos de la Iglesia Católica. Fíjese a qué grado llega el asunto. Hace unos años, en Viena, en un seminario católico, el seminario de San Poelten de Viena, seminario católico de curas, ¿no?,
Pues la policía, por 2 ocasiones diferentes, en 2 años diferentes, consecutivos, cogieron a ese seminario cientos de miles de fotografías de pornografía infantil que por medio del internet estaban mandando para corromper a toda la tierra habitada. O sea, mandando cientos de miles, no una ocasión, 2. Incluso entre esos seminaristas y obispos y tal, se hacían actos de sodomía, de homosexualidad errante, y se filmaban entre ellos para verse después en la cama. Y también cogieron esa fotografía. Ni uno de esos perros demoníacos pisó una cárcel ni fue procesado. Porque este papa actual, este pájaro de cuenta, Benedicto XVI, antiguo miembro de la juventud hitleriana y fanático admirador de Hitler y del Tercer Reich, emitió una orden, siendo este papa cardenal del Vaticano, de la Satan Inquisición, a todos los obispados del mundo, diciendo que se rompiesen todas las actas, miles de ellas, de violaciones de niños por clérigos pedófilos satánicos, y se amenazase a los padres y a los niños si querían ir a la policía y mintiesen a la prensa, no diesen ni una sola palabra de esos asesinatos a niños. Actualmente en Roma hay una desaparición constante de niños, a montones, que nunca más vuelven a aparecer. Y han puesto vigilancia diurna y nocturna de carabinieri y militares para vigilar todas las calles de Roma, porque es abusivo la masiva desaparición de niños que nunca más vuelven a aparecer. Hay confidentes, hay testigos oculares, confidentes de la policía, que saben perfectamente que dentro del Vaticano se hacen, en los subterráneos del Vaticano, sacrificios de niños. Ahí, si os investigan, en los sótanos, las cloacas del Vaticano, también hay muchas tumbas con lápidas de mármol blancas sin nombre. Un día les diré de quiénes son esas tumbas. Allí se hacen sacrificios de niños, como se hacía en la Edad Media en los monasterios. Cuando aparecían esqueletos de gigantes, se metían en los monasterios rápidamente y se hacían a los esqueletos de gigantes sacrificios de niños en los monasterios católicos de España y de otros países. Como comprenderán, esta gentuza criminal, que de toda la vida, esos crímenes a niños y matanzas a millones, ha sido de toda la vida. La Inquisición quemó vivos niños, mujeres, poblaciones enteras quemadas vivas, pero enteras, como a los cátaros. Eso ha sido habitual en la Iglesia Católica, la matanza y asesinato de masas de gente. Pero, bueno, indios en Sudamérica millones, mujeres, niños, bebés. Los frailuchos esos dominicos cogían a los bebés de los niños y los tiraban a las hogueras vivos y a los perros para que se los comieran. Es diabólico, aberrante. La gente no se da cuenta dónde está metida. Una religión satánica de origen cananeo, porque si se dan cuenta, en España, en todos los lugares arqueológicos donde hay cuevas, donde hay piedras megalíticas y todo, hay una ermita católica, porque ha sido la continuación de los cultos satánicos cananeos hasta la actualidad. Las niñas de Alcácer quieren que se olvide. Por eso comprenderán que mi voz no está permitida en los medios de comunicación y hay amenazas hasta de muerte a quien lo intente. Todo enigma y misterio se revelará posiblemente ya en este año. Por eso en Toledo, con la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, mi voz en los medios de comunicación de Toledo está prohibida. Incluso hay una ley que se ha establecido en Radio Televisión Española, que es una televisión pública pagada por todos los españoles, una ley de censura. Y muchos periodistas de Radio Televisión Española han dado la voz de alarma, pero bueno, unas denuncias. Hay censura de ley, porque el gobierno socialista apoya a muerte a la Iglesia Católica, hombro a hombro, para explotar, estafar y robar a España entera. Todo enigma y misterio se revelará. Ojo a este año 2012, un año impresionante de grandes acontecimientos impresionantes
para la entera humanidad.